Bienvenidos. Ya hemos finalizado con lo que fueron las funciones, lo cual es un paso muy importante, un conocimiento muy importante dentro del curso. Ahora continuamos con lo que es programación orientada a objetos y lo primero que vamos a ver, lo esencial para poder trabajar con programación orientada a objetos es cómo crear nuestros propios objetos o clases aquí en Python, ya que es bastante esencial, así como antes estuvimos aprendiendo todo lo que fueron con cómo trabajar los strings, las tuplas, los diccionarios, las listas, todos esos son objetos, pero aquí en Python se le conoce, se le llama también que son clases, o sea, el tipo de dato, más que un objeto es una clase, todo va a depender del lenguaje donde estemos trabajando. Y nada, o sea, vamos a crear una clase totalmente simple, vacía, sin ningún método, sin ningún atributo, solo para que vean cómo es la sintaxis y ya luego iremos agregando más elementos para hacer pruebas y que vean. Lo primero es que debemos utilizar la palabra reservada class. Eso es lo que le identifica a Python específicamente que esto es ya va a ser un nuevo objeto y en este caso yo lo voy a llamar ejemplo. Esta la vamos a borrar luego para crear una clase que haga más sentido. Luego dos puntos y aquí solo voy a poner el keyword pass para que el editor no me dé ningún error, ni el compilador tampoco. Algo sí a tener en cuenta es que por convención aquí en Python las clases, los objetos se declaran con la primera letra mayúscula y de cada palabra, por lo que es, o sea, el camel case o sintaxis tipo camello sería en español. Pero, o sea, si por ejemplo tuviera otra palabra, ejemplo uno, el uno iniciaría en mayúscula y así sucesivamente, a diferencia de las variables que por convención deberíamos de iniciarlas con minúscula y luego a partir de la segunda palabra que la compone, agregar o un guión bajo o una mayúscula o cualquier tipo de como de carácter que lo diferencie para poder tener mayor legibilidad. Solo quería resaltar eso. Siempre las clases deberían de iniciar con letras mayúsculas. Él no te da ningún error, pero es para mayor legibilidad. Automáticamente ya todo el mundo sabe que eso es un objeto, que es una clase y no hay ninguna malinterpretación. Si quisiéramos crear una instancia, o sea, dígase un objeto de tipo ejemplo, en este caso, de la clase que hemos creado, yo podría decir mi ejemplo es igual a mi clase ejemplo y simplemente igual los paréntesis, ya ahí ya estaría o sea, instanciando mi clase. Y si yo quisiera ver el tipo de dato de esa variable mi ejemplo, que yo digo utilizo la función type y le paso la variable mi ejemplo y cuando lo imprimimos acá, como pueden ver, me dice que el tipo de dato es de la clase. Esto no se preocupen por ahora, eso es lo que le identifica el programa principal que está corriendo. Y este sería el tipo de dato o la clase principal de ese objeto. Como pueden ver aquí sin ningún problema, ya tenemos una clase creada que no hace absolutamente nada, no tiene atributos, no tiene métodos, solo existe pero no tiene nada. Esa sería la sintaxis básica inicial para definirla y así instanciarla y quizá verificar el tipo de dato. Ahora bien, vamos a crear una clase ya más real para ver más ejemplos y tratar ir entendiendo mejor este concepto. En este caso voy a crear una clase que se va a llamar perro. Sé que es bastante común lo que son la clase perro, la clase animal, la clase automóvil para explicar este tipo de conceptos. Pero en este caso yo utilizaré perro en mi caso. Y ya una vez que definimos la clase, lo podríamos hacer ahí mismo en la siguiente línea, pero voy a dar un poco más de espacio para visualizarlo un poco mejor. Y lo que sigue es declarar, o sea, la función principal que va a instanciar automáticamente esa clase. Es lo que en otros lenguajes de programación se conoce como un constructor de la clase, que es lo que
realiza la instancia de de las clases cuando las definimos, como en este ejemplo. Y nada, o sea, vamos a ver, este es el método como especial que tiene que tener cada clase en Python. So, utilizamos el keyword def y aquí utilizamos el método init que lleva dos guiones bajos. Eso sería guión bajo, init. Aquí, como pueden ver, ya el editor me lo sugiere. Y él aquí también me lo agregó. O sea, necesitamos pasarle como parámetro, es como quien dice obligatorio, el parámetro self, ya que es el parámetro con el cual definimos los atributos que va a poseer nuestra clase. Y nada, o sea, si quisiéramos solamente crearla con self, digamos, yo pudiera hacerlo. Y ya, o sea, aquí no tendría que pasarle ningún otro parámetro, pero en este caso yo sí le voy a agregar. En este caso va a ser que un perro puede tener, digamos, una raza. Como pueden ver, aquí lo pongo minúscula porque son, por decirlo así, variables o atributos que va a tener. En este caso solo tiene uno. Y aquí, como pueden ver, yo voy a utilizar esta, como quien dice, variable especial o atributo especial, que es la que instancia y la que inicializa los atributos de cada clase. So, yo digo self punto raza, o sea, la llamo del mismo, totalmente igual que como llamé mi variable acá, y le digo que es igual a raza. Esto para quienes son nuevos quizá, o quizá le parezca un poco raro, viniendo también de otros lenguajes, pero es simplemente, o sea, es como si yo dijera this punto, el atributo es igual al atributo que yo estoy pasando por acá, que en otros lenguajes se utiliza this, aquí utilizamos self. Este nombre de esta variable pudiera ser cualquier cosa, so Python por defecto asume que la primera variable que le pasamos acá hace la función de self, de ella misma, so es la que crea la instancia de la misma clase. Pero, o sea, por convención también se utiliza ya self, como vieron el editor fue quien lo agregó automáticamente, yo no tuve que hacer, o sea, solo darle a enter. Y, o sea, es para que otras personas cuando estén leyendo tu código puedan entender, o sea, que ese es self, que no es quizá otro nombre de alguna otra variable que ellos deberían de pasar como parámetro o de definir. So, siempre es recomendable que utilicen self, para no decir obligatorio. Aquí yo pude haber llamado raza de otra forma y aquí llamarlo diferente y no hubiera dado problema, pero eso lo vamos a ver más adelante para que vean la diferencia de comportamiento. So, por ahora le voy a dejar un solo atributo, voy a ponerle aquí el título, atributos. So, en esta parte estarán los atributos, también podemos agregar métodos, pero eso lo vamos a ver en el siguiente video para no tener tanto contenido y no hacer este video tan largo. So, si yo quisiera aquí declarar una instancia de mi clase perro, yo dijera mi perro, por ejemplo, puede ser mi mascota, lo que ustedes quieran llamarlo, es igual a mi clase perro. Y en este caso, aquí como pueden ver, ya él como que me dice que también recibe otro parámetro que sería la raza. Aquí pudiéramos hacerlo, como pueden ver, yo empiezo a escribirlo y me da autocompletado, me dice raza igual para que yo le asigne el valor. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, dálmata, es la primera que me llegó a la cabeza. So, ya automáticamente yo le estoy asignando el valor que va a poseer ese atributo de mi objeto perro. Y si yo quisiera acá igual ver el tipo de dato, al igual que lo hicimos hace un momento, me dice que es de la clase perro, o sea, está totalmente bien creada la clase y todo. Pero si yo en lugar de ver el tipo de dato quisiera imprimir lo que tengo en mi atributo raza, lo puedo hacer diciendo mi perro punto. Como pueden ver, ya aquí me sale la lista de métodos y todo, pero aquí me sale de primero el atributo que tengo disponible. Y por ahora es solo raza. Como no es una función,
como generalmente lo usábamos en los strings, en las listas, no necesito agregar los paréntesis. Eso solo lo necesitamos cuando utilizamos funciones, que es lo mismo que métodos. Lo único que los métodos son los que pertenecen a una clase, ya las funciones son generalmente cuando la utilizamos dentro de objetos de otras librerías y eso. Pero, o sea, ya con yo decir eso, si yo imprimo, aquí como pueden ver, está imprimiendo la raza que yo le pasé como parámetro. Otra forma de hacerlo, quizá directamente, aquí, o sea, si quiero hacer esto más corto, en lugar de yo definir cada parámetro, voy a agregar aquí más para que vean a qué me refiero. Puedo tener una raza, por ejemplo, un nombre que le pongamos a nuestro perro, y también vamos a decir vacunas, si el perro tiene vacunas o no, para saber si está vacunado. Y aquí yo debería de agregar igual self.nombre es igual a mi variable, a lo que me pase en mi variable nombre, y luego self.vacunas va a ser igual a lo que me pasen en la variable vacunas. Y ya aquí, si yo trato de correr este código así como está, como pueden ver, me da un error, porque yo estoy, o sea, definiendo mi variable perro, mi objeto perro, y estoy instanciando la clase perro, pero solamente le estoy pasando un solo parámetro de los 3 que él recibe. Aquí me dice, mira, hay 2 parámetros que son requeridos que no están, o sea, que están missing, o sea, que faltan. Así que, o sea, le falta, y él te dice, mira, te falta el nombre y te faltan las vacunas. So, en este caso yo digo, ok, me falta, entonces se lo voy a definir una coma. Aquí digo nombre igual a Lola, yo lo voy a poner, por ejemplo. Y ya finalmente vacunas, que en este caso yo lo voy a hacer booleano, de verdadero o falso, o sea, si tiene vacunas o no, simplemente le pongo true o false. Y ya de esta forma, si yo lo ejecuto de nuevo, no me da ningún problema. Lo único que solo está imprimiendo la raza, porque ese fue el que yo quería que imprimiera. So voy a poner 2 más para que imprima también el nombre y las vacunas. Ya si vuelvo y lo ejecuto, ahí sí está imprimiendo, o sea, los 3 atributos. Lo que yo les decía, si por ejemplo yo quiero hacer esto más corto, directamente yo puedo eliminar aquí el nombre de las variables, dejo sí las comas y simplemente le paso directamente los valores. Él automáticamente lo que va a hacer es, aquí sí entonces debemos de llevar pendiente el orden en que estamos asignándole los valores a los parámetros, ya que lo asignará en el mismo orden que fueron definidos dentro de nuestra función init. So, el primer parámetro sería el de la raza, el segundo sería el del nombre, y el último en este caso sería el de vacunas. Si yo vuelvo y ejecuto el código, como pueden ver, aquí corre sin ningún problema y le sigue asignando la raza, que es lo primero que estoy imprimiendo, es el dálmata, el nombre es Lola y las vacunas es true. So el perro tiene las vacunas al día, por decir algo. Y o sea, de esta forma lo podemos hacer. Es bastante simple. O sea, así es más resumido. Lo único que debemos de llevar a nosotros pendiente el orden en que le estamos pasando los parámetros. Algo más, lo que les comentaba ahorita, aquí yo podría nombrar, por ejemplo, su, y aquí raza, digamos, que fuera el nombre de la variable. Aquí como pueden ver solo me está dando el error en lo que le estoy asignando, porque esta no la encuentra, o sea, dentro de los parámetros esa variable no existe. So, si yo la reemplazo por lo que yo la llamé, aquí ya no me está dando ningún error, porque ella sí la encuentra dentro de los parámetros. Y lo que les decía, o sea, self viene siendo la misma clase, o sea, yo mismo. Y aquí es que yo defino, o sea, aquí yo le puedo poner cualquier nombre luego del punto al parámetro. Realmente estos son los nombres reales y que nunca van a cambiar de los atributos de mi clase. Y ya luego las variables acá pueden tener cualquier nombre, eso no es ningún problema.
o sea, pueden llamarse de cualquier forma. Lo único es que tienen que coincidir. Yo debo decirle, si aquí fuera, por ejemplo, carro, que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, y yo quiero que el nombre, o sea, el atributo de mi perro se llama nombre, pero yo quiero que ese nombre sea igual a lo que sea que me pase en la variable carro o en ese espacio, como pueden ver acá. Ya en el segundo parámetro, lo que sea que pase aquí sería lo que va a ser el nombre de mi perro. Como pueden ver, o sea, es muy confuso, o sea, llamarlos diferentes porque pueden ser cosas que no tienen nada de relación y podría tender a confundir a otra persona que no conozca todo lo que hace nuestra clase. So, siempre es mejor mantener las cosas simples y lo más claras posibles, ya que generalmente los códigos se reutilizan y se comparten mucho a nivel de empresas. Y nada, o sea, solo quería recalcarles eso para que no crean que tienen que nombrarla siempre igual y que si no lo hacen les va a dar un error. Nada, algo más sí, antes de ya finalizar este video, es que para un poco más de simplicidad, diría yo, o sea, que no se limiten a tener que obligatoriamente pasarle todos los parámetros directamente acá al objeto. So, digamos que yo no quisiera, o sea, siempre que yo creo una instancia de mi clase, de una clase en específico, tener que pasarle todos los parámetros acá, porque a veces puede ser una clase muy grande, yo podría simplemente eliminarlos todos, dejar solamente self, y como les decía, como les comentaba, estas variables no tienen ninguna relevancia, solo que deben existir acá, porque es lo que le dice a la clase qué número de parámetros ella va a recibir para asignarlos a los atributos o para operar con esos atributos dentro de métodos o cualquier cosa que necesitemos. So, en este caso yo puedo definirlos vacíos totalmente, aquí yo lo borro, simplemente para que tengan un valor y no me dé error al momento de compilar. Como pueden ver aquí todos están totalmente vacíos y no me está dando ningún error. Yo sí definí mis atributos, que es lo importante. O sea, yo voy a tener, o sea, todo perro debe tener una raza, debe tener un nombre, debe tener una vacuna, porque hay veces que dependiendo de la necesidad del código podemos asignar un valor a un atributo primero y luego en el futuro es que necesitamos asignar el siguiente valor, o sea, o no todos son obligatorios o necesarios para yo crear un objeto, digamos que sea un objeto alumno y el campo número de teléfono o dirección está, pero yo no lo necesito obligatoriamente para crear ese alumno, yo puedo dejarlo aquí vacío y ya aquí cuando yo vaya a crear mi perro, puedo crearlo. Déjame dejarlo así para ver acá. Como pueden ver, ya aquí como le estoy pasando los valores, él me está dando error porque no, en la función init, él no está supuesto a recibir ningún parámetro. La clase, o sea, el objeto no debería de recibirlos tampoco. Ya en este caso sí corre sin ningún problema, pero al yo tratar de imprimir los valores de sus atributos, él no encuentra nada, ya que lo que tiene son strings vacíos. Realmente él sí los está imprimiendo, aquí tengo los espacios, pero son strings totalmente vacíos. Si yo quiero asignárselos, eso sí me lleva, o sea, esa tarea adicional. Yo puedo decir mi perro punto raza y yo le voy a decir que es igual a Darwin. Como les decía, o sea, esto va a depender de la necesidad, es simplemente para que sepa que tienen la opción de hacerlo así. Y luego digo mi perro punto nombre es igual a Lola. Y finalmente mi perro punto vacunas es igual a true. En este caso yo quiero que sea un booleano, pero como pueden ver aquí puede ser un string. Esa es la característica de Python, que las variables son de tipos variables. O aquí puede estar definida como un string, pero luego más adelante ya puede aceptar un booleano, puede aceptar un tipo float, o puede aceptar incluso un diccionario, una lista, cualquier tipo de objetos. Ya luego más adelante veremos cómo limitar a solamente recibir valores, o
sea, los valores del tipo de dato que queramos. Pero por ahora, para que lo tengan pendiente, aquí yo la definí tipo string, pero luego le asigné un valor booleano. Y como pueden ver, ya cuando lo ejecuto, él sí asigna los valores a cada uno de mis atributos y luego cuando los imprimo, aquí yo puedo visualizarlos sin ningún problema. Y nada, o sea, por ahora, por este primer video, espero que les haya parecido claro, interesante, espero que lo practiquen, que traten de encontrarle sentido a todo esto antes de seguir adelante para que no se confundan o se sientan que es demasiado complejo cuando en realidad no lo es. Eso es lo que quizá les falta un poco de práctica. Esto principalmente de la función init y el self para quienes son nuevos. Puede ser un poco intimidante, un poco raro y no haga nada de sentido, pero si se toman el tiempo de practicarlo, de tratar de entenderlo, de probar diferentes versiones como yo les mostré, les aseguro que con el tiempo se les hará más fácil y no lo encontrarán algo fuera del otro mundo. Nada, de mi parte esto es todo, le agradezco por su tiempo. Cualquier duda, comentario o sugerencia, a favor de dejarlo en la descripción del video y nos vemos en el siguiente. Adiós. Bienvenidos. Vamos a continuar aprendiendo lo que son las clases y en este video estaremos viendo los métodos y los atributos de clase. Estos también son conocidos, los atributos de clase en inglés, como Class, Object, Attribute, y son los que se definen en el rango de la clase, o sea, fuera de la función init al principio, debajo de la clase. Y por ejemplo, aquí con nuestra clase perro, o sea, podríamos definir acá un atributo que se llame, por ejemplo, especie. Y decimos que su especie es igual a mamífero. Lo hacemos aquí fuera, ya que sin importar cuál perro sea que creemos, o sea, todos los perros pertenecen a una misma especie y la cual es mamífero en este caso. Básicamente la función de los atributos de clase es proveerle un valor que siempre va a ser igual, o sea, que nunca va a cambiar a los objetos. Siempre que yo creo un perro, o sea, cada vez que yo creo un objeto tipo perro, siempre su atributo especie va a ser igual, o sea, no va a cambiar, mientras que estos de acá, los atributos ya de la clase, estos sí varían, lo de la función init, ya que estos yo debo asignarle el valor. Antes de pasar a imprimir y a ver cómo podríamos acceder a ellos, aquí voy a volver a poner los parámetros y les quiero mostrar que quisiéramos, si por ejemplo aquí yo podría pasarle directamente inicializarlos, si quisiera, al igual que lo hice, que lo hacemos al declarar el objeto. El nombre y lo dejo en blanco, y finalmente las vacunas y yo voy a decir que es false. Esto es para que cuando se cree la instancia automáticamente él le asigne a su atributo raza, él lo asigna en blanco vacío, el nombre también, y las vacunas las pone en falso, ya que no debería de tener ninguna vacuna al crearlo a menos que lo especifiquemos. Ya aquí yo voy a poner que es igual a raza, esto sería igual a nombre y vacuna sería igual a vacunas. Como pueden ver, ya en este caso aquí el ejemplo seguiría igual, pero si yo no le asigno nada de esto e imprimo sus atributos, o sea, simplemente creo una instancia de mi perro, como pueden ver aquí no me da ningún error al yo no pasarle ningún parámetro, porque ya aquí en la función init yo los inicialicé con valores por defecto, por decirlo así. Si yo trato de imprimirlo, como pueden ver, me imprime los dos atributos en blanco y luego el atributo false. Ya si yo quisiera modificarlos, lo podría hacer sin ningún problema, como lo estábamos haciendo anteriormente. Y ya ahí él lo sobreescribiría sin ningún problema. Como pueden ver acá, en primera clase,
la raza, que es Dálmata, Lola, y luego de falso lo cambia a true, que es verdadero. O sea, en este caso, pero tuvimos que hacerlo totalmente manual. Y si yo quisiera, por ejemplo, como les decía, acceder a este atributo especie, o sea, por ejemplo, para imprimirlo por pantalla, ya que no es un atributo como este, tipo self, yo podría decir acá, para esto, que imprima mi perro punto especie, y al darle a correr, como pueden ver, ya aquí me lo imprime de igual forma sin ningún problema. Y nada, o sea, eso sería por los atributos de clases. O básicamente, como les decía, su función principal es definirle un valor a los objetos que siempre va a ser igual, ya que estos son los únicos que podríamos modificar o que deberíamos de modificar, perdón, dentro de nuestra clase o nuestro objeto. Ahora bien, ya vamos a ver lo que son los métodos o funciones que podemos manejar dentro de nuestras clases. Aquí yo voy a decir, sí, voy a borrar esto para tener más espacio. Por ahora solo me interesan las funciones. Y aquí debajo de la función init, voy a definir otra función, que en este caso son como, imaginémonos que son las acciones que puede realizar un objeto. En este caso, como tenemos una clase que se llama perro, una acción que los perros hacen o pueden hacer es ladrar. Voy a poner así el nombre. Y siempre, siempre, siempre que estemos creando métodos dentro de una clase, o sea, debemos de pasar como parámetro la variable o palabra, el keyword self. Esto es lo que le indica que, o sea, que pueda acceder a todos los atributos de la clase. O sea, si no le pasamos la palabra self, ella no podría acceder a sus atributos. Y nada, solo para que lo tengan pendiente, porque a veces se nos olvida cuando estamos empezando a trabajar con funciones dentro de clases de objetos, ya que en las funciones normales no debemos de pasarlo y aquí en los métodos sí debemos de hacerlo. So, aquí solamente utilizaré un print y el perro simplemente va a ladrar supuestamente. So, aquí yo diré woof, que es generalmente lo que hace un perro. Y la forma de yo acceder a esa función sería, por ejemplo, aquí mi perro es igual a perro igual. Ok, aquí me está dando error porque debe estar fuera o sea, al mismo nivel de la clase, ya que es algo que yo estoy creando totalmente fuera. So, ahora bien, si yo digo mi perro, punto, como pueden ver ya aquí tengo mi función ladrar y al yo llamarla, ya ahí automáticamente la puedo utilizar. Algo que deben tener en cuenta es que, como les mencioné en el video anterior, a diferencia de los atributos, las funciones sí necesitan los paréntesis, ya que es una acción que se está ejecutando. Como pueden ver aquí no hizo nada, pero si yo le agrego sus paréntesis, aquí sí me está realmente ejecutando la función. Si yo, por ejemplo, lo quitara y le dijera que imprimiera esto que está aquí, sin los paréntesis, como podrán ver acá, simplemente me está diciendo la dirección de memoria donde se encuentra esa función en mi computadora, y eso no es lo que queremos. Yo lo que quiero es, en este caso, él imprime none al final, ya que esta función no retorna nada, o sea, no está retornando ningún valor, solo está imprimiendo. Por eso es que está de más utilizar el print cuando la función lo que hace es imprimir valores. Como pueden ver acá, está imprimiendo wolf sin ningún problema. Ya si quisiéramos agregar, por ejemplo, que el perro diga, que ladre y diga su nombre, aquí yo podría, lo voy a definir acá, voy a decir mi perro punto
nombre es igual a Lola. Es como les decía, o sea, aquí por eso a veces conviene ponerlo así, ya que yo no quiero definir todos los parámetros de una vez. En este caso yo solo necesito especificarle su nombre. Solamente hago eso, lo sobrescribo. Y ahora al yo decir ladrar, aquí voy a modificar la función. Voy a decir woof, espacio, mi nombre es, dos puntos, y aquí pongo las llaves para utilizar el punto format y pasarle como parámetro self.nombre. Siempre que vamos a acceder a los atributos del objeto debemos utilizarla aquí, al igual que lo hacemos acá, o sea, self.nombre, ya que para eso es que le pasamos este keyword cuando declaramos la función. Y exacto, o sea, porque estas variables solo existen dentro de esta función init, dígase raza, nombre y todo esto. Si yo tratara de ponerlo sin self, como pueden ver aquí me está dando un error, él no lo reconoce, ya que el alcance de esas variables es únicamente dentro de esta función. Ya al salir de acá ellas mueren, no existen dentro de mi programa. Por eso yo sí debo de especificar que me estoy refiriendo al atributo self.nombre, o sea, al atributo nombre que pertenece a mi clase, a ella misma. Y ya de esta forma, al yo volver a ejecutar la función ladrar, ella debería de imprimir woof, mi nombre es, y aquí lo que ella tenga en su atributo nombre, perdón. Y como pueden ver, al yo ya haberlo reescrito aquí, él automáticamente me imprime woof, o sea, estaría ladrando, y luego diciendo mi nombre es Lola. Como pueden ver, así de fácil es acceder. Y ya si por ejemplo tuviéramos que recibir, quisiéramos recibir un parámetro adicional, también pudiéramos hacerlo. En este caso, digamos que yo voy a decir, el perro va a decir mi nombre es y mi edad es, dos puntos, otra llave. Y aquí solamente debería de agregar la otra variable, que en este caso sería edad. Pero esa, como ya se lo imaginaron, deberíamos de recibirla como parámetro dentro de la función. Ya aquí, como pueden ver, no me está dando ningún error. Y tan simple como yo decir, digamos que el perro tiene 2 años, ya solamente yo le paso el valor como parámetro a mi función ladrar. Y como pueden ver, aquí lo imprime sin ningún problema. O sea, mi nombre es Lola y mi edad es 2. Podríamos haberles agregado aquí 2 años para especificar 2 qué, o sea, si son 2 meses, 2 años. Pero en este caso, sí, lo voy a dejar así. Podríamos ser un poco más específicos, pero la idea es que vean cómo trabajar, o sea, si necesitaran recibir una o más variables u parámetros dentro de la función. Algo sí a tomar en cuenta es que si yo aquí quito el 2, por ejemplo, no le paso el parámetro, él me va a dar un error. Me dice que está missing, o sea que falta un parámetro requerido y este parámetro es edad. Ya él me está especificando y siendo claro cuál es el parámetro que me falta. Y nada, como les decía, así de fácil sería pasarle valores a los métodos de nuestras funciones. Y nada, ya para afianzar este conocimiento y tratar de emplearlo de nuevo, vamos a crear una clase totalmente diferente. O sea, vamos a salirnos ya de perro para aplicar lo mismo que hemos visto de los métodos a una clase nueva o diferente. En este caso voy a borrar todo esto y voy a decir que mi clase en este caso se llamará círculo. Y mi clase círculo igual va a poseer class object attribute. Va a poseer un atributo de clase que en este caso se va a llamar pi. Y pi va a ser igual a 3.14. Ya luego de que le define mi atributo de clase, pues voy a definir mi función init.
Entonces digo div init self, y en este caso le voy a pasar como parámetro una variable que se va a llamar radio, y en este caso yo la voy a inicializar con un valor por defecto, que en este caso le voy a poner 1, y ya luego voy a decir aquí que self.radio va a ser igual a lo que me pasen en mi variable radio, en este caso. Y si yo acá debajo ya creo un método para obtener la circunferencia de un círculo, para quienes no lo recuerden pueden buscar la fórmula, pero realmente aquí es lo mismo. Yo voy a crear un método. Aquí estarán mis métodos y el primero igual def get circunferencia, dos puntos. Para quienes no están muy familiarizados con la programación, generalmente todo lo que es obtener información, todo lo que es buscar información, o sea, todo lo que nos da información, generalmente lo llamamos get, ya sea que lo estemos obteniendo de una fuente externa como una API o no sé, cualquier otro website, o incluso de nuestro mismo código de la base de datos. Toda la información que ya existe previamente y solamente la estamos consultando. Por convención generalmente se le pone un get delante y luego lo que estamos buscando o trayendo. Y ya en este caso por eso pongo get. Ustedes podrían poner calcular circunferencia o circunferencia, como prefieren llamarla. Y como en este caso es un método, igual que las variables, iniciaríamos con minúscula y ya luego la segunda palabra en mayúscula, como lo dice acá. Y nada, o sea, este método simplemente lo que va a retornar es self.radio, y esto lo voy a multiplicar por self.p, que es mi atributo de clase que tengo acá arriba, y también eso lo voy a multiplicar por 2. So, básicamente ya esta función es la que me devuelve la circunferencia de mi círculo, y si aquí abajo tengo que ponerme al mismo nivel de la clase para poder crearlo, o sea, ya fuera de mi clase, yo creo mi círculo y es un objeto de mi clase círculo. Aquí si yo imprimo, por ejemplo, print mi círculo punto p e imprimo mi círculo punto radio, aquí vamos a ver lo que pasa. Como pueden ver, me está imprimiendo sin ningún problema, o sea, el atributo pi, como pueden ver, 3.14, y acá como yo no le especifiqué ningún valor, ningún parámetro, ella automáticamente le asigna un valor 1 al radio, perdón, y por eso es que lo imprime. Ya acá, si yo quisiera pasarle un valor diferente, por ejemplo 15, lo puedo hacer sin ningún problema, y ahora mi radio vale 15. Lo voy a dejar así como está por defecto para calcular. Aquí yo le voy a decir que me imprima mi círculo.get circunferencia. Esta es mi función, y como pueden ver acá, esta función no recibe ningún parámetro, ninguna variable adicional, por lo que al yo ejecutarla, aquí automáticamente ya me está devolviendo la circunferencia de ese círculo que posee radio 1. Si aquí yo volviera a cambiarlo, por ejemplo, y pusiera el 15 que puse anteriormente, como pueden ver, la circunferencia ahora es diferente, es 94. Su radio ahora es 15, pero pi, como es una constante, o sea, siempre es igual, es 3.14. Y de esta forma cambia sin ningún problema. Algo sí que es bueno que conozcan y que es lo más recomendable utilizar. Lo hice así para hacerlo de la forma rápida,
pero estos atributos de clase, cuando trabajamos con ellos o nos referimos a ellos, en lugar de utilizar la palabra self, deberíamos de utilizar o podemos utilizar, eso va a depender de cada uno de ustedes, pero generalmente utilizamos el nombre de la clase, punto, el atributo. En este caso mi clase se llama círculo, por lo que yo podría llamar círculo.py, y si yo vuelvo y ejecuto todo lo que tengo debajo, como pueden ver, el código funciona sin ningún problema. Y o sea, esto lo hacemos porque quizá en esta clase es pequeñita y podríamos saber que pi está acá arriba, pero si esta clase tuviera cientos o miles de métodos y este método getCircunferencia estuviera bien hasta abajo, sería difícil si solamente vemos self.pi saber que esa variable pi o ese atributo pi es un atributo de clase y no un atributo de lo que están definidos aquí dentro de su función o método init. Esta es básicamente la forma de diferenciarlos y, o sea, de esta forma lo podríamos hacer. Si quisiéramos agregar aquí, por ejemplo, otro atributo, pero aquí dentro de la función, podríamos decir self.area y el área va a ser, aquí en lugar de yo recibirla como parámetro, voy a hacer el cálculo directamente de este atributo acá mismo y voy a decir que el área es igual al radio elevado al cuadrado y esto multiplicado por pi, pero como saben yo podría decir self.pi, pero prefiero hacerlo especificando que es un atributo de clase. Pongo círculo.pi y ya de esta forma yo puedo obtener en este caso el área de ese círculo, por lo que si yo imprimo aquí digo print mi círculo.area, en este caso la getCircunferencia, como recuerdan, necesitaba los paréntesis porque es una función, ya el área no lo necesita porque es solamente un atributo. Y al yo imprimirlo, como pueden ver, acá me está diciendo el área de ese círculo que posee un radio igual a 15 y su circunferencia es 94.2. Y nada, o sea, espero que ya le estén encontrando un poco más de sentido, espero que lo practiquen. De mi parte, esto sería todo por este video. Espero que estén aprendiendo bastante. Y nada, me despido y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bienvenidos. En este video estaremos trabajando con la herencia aquí en Python para ver cómo implementarla para quienes son nuevos en esto de programación y no han escuchado el concepto de herencia en programación. Es básicamente poder reutilizar código existente en una clase que ya hemos creado anteriormente o que existe. Si queremos reutilizar alguno de los métodos que posee esa clase o atributos, pues simplemente pudiéramos heredar de ella, o sea, una clase base es como se le llama, y ya la clase que hereda, que implementa la herencia, se llamaría la clase derivada. Para esto, en este caso, vamos a crear dos clases. La primera será la clase animal y esta no va a recibir ningún parámetro, normal, como siempre. Y aquí vamos a definir la función init, como ya saben, que conlleva el parámetro self. Y en este caso yo solamente voy a hacer que imprima un mensaje y diga animal creado. Si probamos, ya tenemos nuestra clase y tiene un método. Si aquí yo creo un objeto animal, por ejemplo mi animal, digo que es igual a mi clase animal, o sea, estoy instanciando un objeto de la clase animal. Y como yo lo que tengo aquí es un print, y al yo realizar la instancia, automáticamente ella ejecuta el método init. Él automáticamente aquí va a imprimir animal creado si todo está correctamente realizado. Y como pueden ver, exactamente aquí tenemos animal creado,
porque como les decía, al realizar la instancia de la clase, él ejecuta la función init. Eso es porque ahí es donde definimos los métodos, o sea, los atributos de la clase realmente. Y si va a poseer algún método también, lo podríamos definir ahí, aunque realmente lo hacemos aparte. Pero nada, como pueden ver, ya aquí está normalmente. Pero yo voy a crear dos métodos adicionales. En este caso el primero es def, sería quién soy, por ejemplo, y le digo que recibe self, y esta también va a imprimir un mensaje por pantalla que va a decir soy un animal, así de simple. Y ya finalmente otro último método, def, por ejemplo comer, ya que los animales comen, ese sería un método también. Y simplemente voy a decir print estoy comiendo. Como pueden ver, aquí ya tengo mi clase animal, y la cual en su función o método init solo tiene un print statement, o sea un print para imprimir animal creado. Y luego tengo quién soy un animal, el método comer, y lo que hace es imprimir estoy comiendo. Si quisiéramos acceder a ellos, pues simplemente dijéramos mi animal punto, por ejemplo comer, que me aparece acá de primero, mi animal punto quién soy, me aparece acá de segundo. Y si vuelvo y ejecuto el código, como pueden ver, ya aquí me está imprimiendo. Esto es cuando se crea la instancia de la clase animal, el objeto mi animal. Él ejecuta la función init. Luego aquí ya explícitamente yo le estoy diciendo que ejecute el método comer, y por eso imprime estoy comiendo, y luego que me ejecute el método quién soy, y como pueden ver aquí me dice soy un animal. Ahora bien, si quisiéramos crear o recrear la clase perro con la que estuvimos trabajando en los videos anteriores, lo pudiéramos hacer. Aquí voy a comentar este bloque de código, y voy a crear aquí una nueva clase. Esta sería mi clase perro, y aquí es donde yo le especifico que esta clase va a heredar de una clase previamente existente. Sería simplemente pasarle como parámetro a la clase, en este caso animal, y ya automáticamente Python sabe que esa clase, esta sería, voy a poner un comentario acá, clase derivada, esta es la que está heredando, y esta sería la clase, esto sería comentado, la clase base. Y aquí ya yo instantáneamente lo primero que debo de crear es mi función init, como ya saben, y aquí en mi función init yo debo de inicializar, como les decía, debo de inicializar básicamente mi clase animal para que mi clase perro tenga acceso a sus métodos y atributos, en caso de que los tenga. En este caso no tiene atributos, y para eso debo decir animal punto, aquí como pueden ver ya tengo sugerido init.self init, ok, aquí debo de pasar el self para que él tenga acceso a todos sus atributos, y ya de esta forma estaría inicializando o instanciando mi clase animal para que mi clase perro tenga acceso. Y ya luego lo que me quedaría es agregar ya los atributos específicos de perro o los métodos de perro. Yo en este caso voy a agregar otro print para mantenerlo o sea, simple. En este video lo que quiero es mostrarle cómo implementar la herencia, más que cómo implementar, o sea, atributos y métodos, ya que eso lo hemos visto anteriormente. Aquí voy a imprimir, así como dijimos, animal creado. En este caso voy a decir perro creado, para saber que ya el perro se creó. Aquí para saber que todo está funcionando correctamente,
voy a decir a crear mi perro, un objeto perro, y sería de la clase perro. Si todo está bien, debería de imprimirnos aquí en lugar de animal creado, debería decir, bueno, y debería de imprimirlo las dos, animal creado, ya que estaría inicializando el constructor, básicamente de la clase animal, y luego imprimiendo lo que tengo acá. Y efectivamente, como pueden ver, ya aquí con solamente yo crear la instancia de perro, automáticamente está inicializando el constructor o la función init de la clase animal, y por eso imprime animal creado, y ya luego también, me imprime el perro creado. Y nada, si yo quisiera acceder ya de esta forma a los métodos que existen dentro de mi clase animal, por ejemplo, como un perro puede ladrar, yo podría decir en este caso mi perro punto bueno, no, comer es lo que tengo aquí, por ejemplo, y ya al yo volver a ejecutarlo, como pueden ver, me imprime todo lo de arriba y me dice estoy comiendo. Si yo quisiera agregar métodos ya específicos de mi clase, como les comentaba, por ejemplo comer, que es algo que los perros pueden hacer, entre muchos otros animales, pero en este caso es ladrar, lo que quiero que el perro haga. So voy a llamar a mi método así, ladrar, recibe self y simplemente imprime por pantalla un ladrido. Y si yo aquí normalmente puedo decir mi perro punto ladrar, ejecuta ese método y lo ejecuta sin ningún problema. Ya aquí, por ejemplo, voy a llamar para que vean algo, por ejemplo, quién soy. El método quién soy me va a traer, al igual que el método comer, va a traer lo que tengo definido en mi clase animal, porque lo está heredando de esa clase, que es la clase base, y aquí por eso va a imprimir soy un animal. Pero si ya yo quisiera sobreescribir ese método, modificarlo para personalizarlo a mi clase perro, en este caso, también lo puedo hacer. Yo solo debo de acá volver a escribirlo, debo de asegurarme de escribirlo con el mismo nombre. Y como pueden ver aquí, yo inicio a escribir y ya automáticamente me lo sugiere. Yo le digo, ok, yo aquí en este caso quiero que tú me imprimas. Aquí como pueden ver me está poniendo un icono especial que no está en ninguno de los demás métodos, y es básicamente diciéndome, aquí lo tenía hace un momento, ok, overrides method in animal. Básicamente me está diciendo tú, sobrescribe el método en la clase animal. Básicamente eso es lo que yo estoy haciendo. Y lo que yo quiero decirle, quién soy, en este caso yo soy, además de que soy un animal, pues yo soy un perro, que ya estamos siendo más específicos. Y aquí, en lugar de imprimir las dos cosas o imprimir, solo va a imprimir la que está acá. Él se va a olvidar de lo que hacía este método y solamente va a implementar el que ya está en la clase perro. Si volvemos y ejecutamos, como pueden ver, aquí dice soy un perro, que es lo que yo me interesa que haga en este caso. Y nada, por ahora eso sería todo, como una introducción, o eso es lo más esencial. Pudiéramos ya personalizar, agregar realmente métodos que hagan operaciones como lo hicimos con círculo, y quizá hacer un override o sobreescribirlo, pero en este caso no tiene tanto sentido, porque lo que queremos es ver cómo derivar de una clase ya preexistente. Como tenemos aquí, esta es nuestra clase base, tiene sus métodos, su método init o constructor, como lo prefieran llamar, sus dos métodos únicos e independientes, y ya luego mi clase perro, aquí pasándole como parámetro a la clase, él deriva de esa clase. Ya luego en su método init de la clase perro, yo debo de inicializar, llamar mi clase punto su método init y le paso self. Siempre que estamos trabajando con clases y en programación orientada a objetos, debemos de llevar pendiente el self.
Y de esta forma ya tenemos acceso a todos los métodos y atributos de esa clase. Y ya luego, normalmente aquí podríamos tener nuestros atributos propios, como por ejemplo teníamos aquí, por ejemplo, self.raza igual a raza. Pero aquí, como saben, deberíamos de pasarle el parámetro raza en nuestro constructor o función init, y yo podría inicializarlo con un valor en blanco para no tener que estarlo definiendo cuando creamos el objeto. Y como pueden ver, o sea, aquí todo sigue funcionando normalmente, o sea, sin ningún problema. Y si yo quisiera acceder a ese atributo, por ejemplo, raza, aquí no, o sea, no me va a hacer nada. Yo podría igualarlo y decir que mi raza es dálmata. Y ya luego sí, como este es un atributo, sí debo de utilizar la función print para que me lo devuelva. Y digo mi perro punto en su raza. Y al hacerlo, como pueden ver aquí, ya me está agregando la raza del perro como atributo específico de esa clase. Y nada, o sea, ya así de mi parte eso sería todo por herencia. En el video que continúa luego de este estaremos viendo polimorfismo. Y nada, espero que les haya gustado. Cualquier duda, comentario, sugerencia, como ya saben, dejarlo en la descripción. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Bienvenidos. En este video estaremos trabajando con lo que es polimorfismo y o sea, no es algo súper complicado aquí en Python. So, para mantenerlo simple, si dividimos la palabra poly, que significaría muchos o varios, más de uno, y morfismo, que significaría, o sea, formas o comportamiento. Y eso es en esencia lo que esto significa, o sea, varios comportamientos para un caso, o sea, para algo en específico. Para ver un ejemplo, vamos a crear aquí dos clases. Voy a crear mi clase perro, por ejemplo, y voy a poner aquí solamente pass para crear otra clase que se va a llamar gato, y voy a poner pass. Ahora voy aquí a definir la función init de mi clase perro, init self, y aquí yo le voy a decir que ella va a aceptar un parámetro, el cual es el nombre, ya que vamos a recibir el nombre del perro, y decimos self.nombre es igual a nombre. Ya bien, aquí vamos a definir el método que va a contener realmente la clase, el cual va a ser saludar. Recibe self e imprime por pantalla el siguiente mensaje. En este caso voy a decir self.nombre más, y dejo un espacio en blanco, te saluda. Este es el mensaje que yo quiero desplegar. Y similar, vamos a hacer lo mismo acá en gato, pero en este caso igual recibe una variable nombre, self.nombre, y luego ya la función salud. Bien, ya una vez creadas nuestras dos clases, perro y gato, vamos a ver el primer ejemplo, o sea, la primera forma de cómo podemos emplear polimorfismo aquí en Python. Y para esto vamos a utilizar un ciclo for. Esta es una de las formas de utilizarlo. Yo voy a decir que, por ejemplo, por cada objeto mascota, aquí lo voy a llamar, por ejemplo, voy a crear una lista de bueno, en este caso voy a crear primero los objetos, y voy a decir, por ejemplo, mi perro es igual a mi clase perro, y le paso como parámetro el nombre. En este caso lo llamaré Lola, y luego mi gato es igual a mi clase gato, y como nombre lo voy a pasar aquí Frosa. Ya que tengo mis dos objetos, tanto gato como perro, aquí sí puedo decir mi gato
me aparece de primero, y luego mi perro, o sea, en esa lista que la recorra, y para que vean, por ejemplo, que, o sea, el comportamiento, voy a decir que me imprima acá por pantalla el tipo de dato o la clase a la que pertenece cada objeto. En este caso sería de la mascota que está recorriéndose en esa ejecución del ciclo, y luego que me imprima, o no, en este caso que me ejecute, porque él lo que hace es imprimir el método, o sea, de la mascota, su método saludar. Y si en este caso corremos el programa, como podrán ver acá, ella sin ningún problema lo ejecuta. O sea, lo primero que dice es que el primer objeto mascota es de la clase gato o es un objeto de tipo gato, y cuando imprime, o sea, el método saludar que ambos comparten, o sea, porque aquí es el primer ejemplo, es que ambas clases poseen el método con el mismo nombre, pero ambas tienen comportamientos distintos, ya que el nombre cambia en cada una. Y como pueden ver aquí dice Frosa te saluda, mientras que esta dice Lola te saluda. So, ese es un primer ejemplo de ver cómo utilizar polimorfismo. Y aquí sería simplemente con un ciclo for. Ya voy a comentar este bloque de código para más fácil, o sea, para que no se esté imprimiendo todo esto cada vez que sigamos probando más cosas. Y ahora lo que voy a utilizar, en lugar de utilizar un ciclo for, perdón, voy a crear una función que acepte una variable mascota o un objeto mascota, y ya luego de ese objeto, al igual que lo hicimos acá, llame a su método saludar. Vamos a verlo, aquí creamos una función normal, y en este caso se llamaría saludar 2, lo voy a nombrar, aunque bueno, puede llamarse saludar, no hay problema. Y en este caso le voy a decir que recibe un objeto mascota, y ella simplemente lo que va a hacer es, del objeto mascota va a llamar su método saludar y lo va a ejecutar. Ya como la función existe, si yo llamo a la función saludar aquí yo la pude haber llamado ejemplo, otra cosa, pero quiero que sea, bueno, si lo voy a, ya le voy a dejar ese nombre. So, si yo le paso aquí como parámetro mi objeto mascota, que sería mi perro, por ejemplo, el primero que tenemos, ya ella debería de asumir, o sea, de ese perro llamar el método mascota, y de igual forma lo voy a hacer, o sea, estoy utilizando la misma función, pero al pasarle objetos de clases distintas, él se comporta de forma diferente. Y como pueden ver aquí estamos, o sea, una sola función me sirve para yo imprimir el método saludar de dos clases diferentes. So, eso es otra forma de ver polimorfismo, y como pueden ver acá dice Lola te saluda, que es el nombre de mi perro o perra en este caso, y Frosa te saluda, que es el nombre de mi gata. Esta, como les digo, es otra de las formas más comunes de utilizarlo realmente. Y ya luego algo, o sea, otra forma de hacerlo que generalmente también se emplea es, en lugar um, de hacerlo así con for o con funciones, pues muchas personas lo que hacen es que definen una clase abstracta que no debería de instanciar ningún objeto de ella, sino que se utilizaría como clase base para que ya una clase derivada o subclase implemente el método o los métodos que se declaren en ellas. So, para esto voy a comentar esto acá igual, para no tener ese código acá. Y si creo, por ejemplo, la clase que habíamos creado anteriormente, y digo class y la llamo animal, y le digo que esta clase posee su método init,
y que ella posee, no, en este caso no voy a recibir nada. O bueno, sí, voy a hacer básicamente lo mismo. Va a recibir un nombre. Y aquí yo voy a decir que self.nombre es igual a mi variable nombre. Y ya luego el método que ella va a poseer, que sería abstracto, sería el siguiente. Por ejemplo, voy a decir def comer, para llamarlo diferente al anterior, para no hacerlo con saludar igual. Y este método igual recibe self. Y ya lo que yo hago aquí es imprimir. Y digo que me imprima self.nombre más está comiendo. Por ejemplo, que ese animal está comiendo en este caso. Ok, no, pero realmente aquí no debemos de implementarlo. Realmente voy a eliminar esto. Y solamente dejo el método aquí sí definido con el nombre. Y ya lo que yo voy a hacer aquí es retornar. No es retornar, es rise. O sea, utilizar este keyword rise y llamar este método, o sea, esta función de error. Y le voy a decir que me despliegue este error, not implemented error. Y como parámetro él va a recibir el mensaje de error que nosotros queremos presentar por pantalla. En este caso, la subclase debe implementar este método. Y como les decía, como esta es una clase abstracta, o sea, y no deberían de crearse objetos de ella, si yo tratara de crear, por ejemplo, mi animal es igual a animal, en este caso debería de recibir un nombre como parámetro y lo voy a llamar, no sé, topo, cualquier cosa. Y si yo tratara acá de, por ejemplo, llamar a mi variable mi animal punto su método comer, y aquí yo corro el programa, como pueden ver me está desplegando un error y me dice, o sea, la subclase debe implementar este método. O sea, básicamente no podemos crear objetos de esta clase y tratar de llamar por lo menos este método, ya que es un método abstracto y que debe ser implementado en una subclase que herede de la misma. Para eso voy a eliminar esto que no me sirve, era solo para el ejemplo. Y aquí voy a crear una última clase que la voy a llamar, por ejemplo, pato. Pero pato extiende o hereda de la clase animal. Y aquí yo sí voy a definir, ya no necesito utilizar el método init, ya que está incluido acá y solamente me interesa definir la función comer self, y aquí le voy a decir que imprima solamente lo que tenía ahorita, por ejemplo self.nombre más está comiendo. Y si yo ahora sí creo un objeto de tipo pato o de la clase pato, y digo por ejemplo mi pato igual a pato, aquí debo de pasarle como parámetro el nombre. Como les decía, en mi clase pato, o sea, yo no tengo una función init en la cual reciba algún parámetro, o en mi función comer tampoco le especifique ningún parámetro, pero como ella deriva o hereda de la clase animal, y en la clase animal sí tengo un parámetro nombre en su clase, en su función init o el método init, aquí yo debo de pasarlo como parámetro el nombre, ya que si yo trato de correr el programa así, como pueden ver acá, me dice que le falta un argumento requerido y este es el nombre.
Por eso debo de pasar el nombre de mi pato aquí como parámetro. Y en este caso lo voy a llamar ni idea. Carla, no sé. Si hay alguien con ese nombre me disculpo, pero es que, o sea, no se me ocurrió nada. Solamente para nombrar el pato. Y si aquí digo mi pato punto su método comer, y aquí yo vuelvo y ejecuto el programa, como pueden ver, ya sin ningún problema, mi objeto de tipo pato puede utilizar el método comer, que fue definido de forma abstracta en la clase animal. Y nada, o sea, esto es otra forma de ver polimorfismo, ya que varias clases o múltiples clases podrían heredar de animal y todas tendrían que implementar este método comer, o al implementarlo deberían de reescribirlo, y en cada clase puede que se comporte de forma diferente este método, ya que al reescribirlo aquí en un pato puede que el método comer realice una acción específica. En este caso solo está imprimiendo un mensaje con el nombre, pero puede que si yo tuviera una clase ballena, quizá haga algo diferente, diga que no sé, o sea, todo va a depender de dónde se implemente. Y nada, o sea, espero que esto les haya servido. O sea, solo quiero recordarles que esto es polimorfismo aquí en Python. Sé que hay otros lenguajes como Java, como C Sharp, donde, o sea, realmente el polimorfismo lo vemos de forma diferente en algunos casos. Y nada, de mi parte esto es todo por este video. Espero que les haya parecido interesante y nos vemos en el siguiente. Adiós. Bienvenidos. Ya para concluir nuestra sección de programación orientada a objetos aquí en Python, vamos a finalizar viendo lo que son métodos especiales, o también conocidos como métodos mágicos. Y esto no es más que algunos métodos como el método init, o sea, podemos implementar en nuestras clases para darle un comportamiento específico. Vamos a ver un ejemplo. Aquí si yo creara, por ejemplo, una lista normal, y lo llamo mi lista, es igual, que le pongo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y si yo quisiera ver la longitud o el tamaño de mi lista, podría utilizar la función len, y le paso el objeto mi lista para que lo imprima, y como pueden ver aquí él nos devuelve normalmente la cantidad de elementos que tiene, que son 5. Si yo quisiera realizar esa misma operación con un objeto creado por mí, o sea, con una clase nuestra, que yo dijera, por ejemplo, class mayúscula, ejemplo, y simplemente le pongo aquí pass para que no me dé un error. Y al igual que lo hicimos con mi lista, yo tratara de imprimir length de aquí debo crear un objeto, sería por ejemplo a es igual a ejemplo, que lo instancio y que me imprime la longitud de mi objeto a. Como pueden ver, aquí el error que me está dando es que el objeto de tipo ejemplo de la clase ejemplo no posee, o sea, length, o sea, no posee ningún método que se llame length. Para nosotros corregir esto, lo que debemos hacer es definir ese método dentro de nuestra clase para poder implementarlo. Si creamos ya una clase más real, voy a crear aquí una clase, por ejemplo, libro, y voy a definir mi función, mi método init self, y esta va a recibir tres variables, en este caso tres parámetros, que sería el primero el nombre, autor, y finalmente páginas, para saber el número de páginas que posee el libro. Y aquí self.nombre es igual a mi variable nombre, self.autor será igual a lo que pasa en mi variable autor,
finalmente self.páginas será igual a mi variable páginas. Y, o sea, ya aquí, por ejemplo, si yo creara un objeto para que vean otra forma de, o sea, otra representación de ese objeto, ya con realmente conteniendo atributos dentro de él. So, si yo dijera aquí, por ejemplo, lo voy a llamar B simplemente para más corto el nombre, y le digo que es de mi clase libro, y aquí lo voy a pasar como parámetro el nombre, sería aprende Python desde cero. Ese sería el nombre del libro, por ejemplo. El autor, vamos a decir que es Luis, y la cantidad de páginas, voy a decir que tiene 487 páginas. Y si aquí yo trato de imprimir mi objeto P, o sea, que sería mi libro, como pueden ver, ok, me está diciendo que, yo puse P y realmente es B, por eso me dice que no está definido. Y aquí, como pueden ver, lo que me está imprimiendo es la dirección de memoria donde se encuentra ese objeto B. Y esto, o sea, realmente no es lo que queremos. Yo pudiera tratar de imprimir la versión string, o sea, la versión en caracteres de mi objeto B. Y al igual voy a obtener lo mismo, porque es lo que devuelve es la representación en string de ese objeto. Pero ya si queremos corregir esto, nosotros deberíamos, voy aquí simplemente a poner B, y al igual que lo hicimos con la función init, vamos a definir aquí, yo lo sigo llamando funciones, pero lo pueden llamar métodos. So, el método, por ejemplo, voy a decir def guión bajo, y en este caso len, como pueden ver ya aquí el editor lo autosugiere. So, al igual recibe self, ningún otro parámetro adicional. Y aquí es importante, o sea, en lugar de utilizar print, simplemente debo decir return, para que él me retorne cuál es la versión, lo que yo quiero que él devuelva cuando se llame el método length de ese objeto. So, aquí yo voy a decir que retorne este string, lo voy a llamar del formato F, y voy a poner el nombre del libro escrito por el autor. Y como saben, aquí debo de pasarle las variables, que en este caso sería self.nombre, ese es el nombre del libro, y luego self.autor, para que me dé el autor de ese libro. So, ya aquí al yo utilizar la función print, él por defecto lo que hace es buscar, venir aquí a la clase y preguntar, ok, tú tienes un método aquí, ok, sí, lo hice, o sea, para realmente saber el length del libro. So, aquí debería de cambiar. Simplemente lo que voy a hacer es cambiar el nombre acá y poner para que sea el string self. Voy a borrar todo esto para que sea el método string. Como les decía, eso es lo que va a preguntar. Tú tienes un método string, o sea, una representación en string de tu objeto para yo imprimirlo. En este caso, si la tengo, pues al yo correr el programa de nuevo, como pueden ver, ya simplemente con yo pasarle mi variable b, que es mi libro, él me imprime la versión en string que tengo acá. Me dice aprender Python desde cero, escrito por Luis. Aquí yo le puse un punto, se lo voy a quitar para que no se vea como una interrupción en la frase. Y el punto sí podría venir escrito por el autor aquí al final. Y nada, o sea, de esta forma podríamos acceder a la versión string de ese libro. Y ya como vieron que poseemos la función length, solo la voy a llamar aquí def init length,
Y esta básicamente yo lo que quiero que me retorne es el número de páginas. Para eso digo self.páginas. Básicamente esa sería la longitud de mi libro, o sea, qué cantidad de páginas tienes. Ese sería su tamaño en páginas. Y si aquí yo digo que imprima length de mi libro, como pueden ver, ya la función length, ella cuando recibe el objeto, entra a la clase a la que pertenece y pregunta, ok, libro, tú tienes un método que emplee la función length. El string no lo es, encuentra aquí el length, dice, ok, sí lo tienes, ¿qué tú devuelves? Devuelves el número de páginas y eso es exactamente lo que ella está devolviendo aquí, o sea, el método, la función. Ya finalmente, otro método que podemos utilizar es el método delete para eliminar un objeto de memoria, de la memoria de nuestra computadora. Si recuerdan anteriormente, antes de definir el método string, aquí lo que nos devolviera la representación gráfica donde estaba ubicado ese objeto en memoria. Si yo quisiera decir aquí del y le paso mi objeto B, y ya luego aquí tratara, por ejemplo, de imprimirlo, print B, voy a comentar esto, no, este de acá, para que no, o sea, para que solo me imprima lo que yo quiero mostrar acá, que en este caso sí es el error. Como pueden ver, o sea, yo aquí creo mi objeto B, le paso los parámetros, o sea, creo la instancia del libro, y ya luego aquí elimino ese objeto libro, o sea, lo elimino de memoria. Por eso ya cuando trato de imprimirlo acá debajo, me dice el name B is not defined, o sea, no está definida la palabra, o sea, el objeto B, el nombre de la variable B, no está definida porque fue eliminado. Y ya si yo quisiera, por ejemplo, que cuando yo realice esta operación, mostrar algún mensaje o tener algún comportamiento, voy aquí a eliminar esto ya, o lo voy a comentar. Y si yo aquí podría definirlo al igual, como se lo pudieron imaginar, digo def deal, y en este caso solo quiero que imprima por pantalla un mensaje, y como esta clase es de un libro, yo voy a decir se ha eliminado un libro. Voy a poner un punto, y ya aquí al simplemente yo llamar la función deal en el objeto B, perdón, al igual él va a entrar y va a buscar si tiene una implementación de del en ese objeto, y en caso de tenerla, como es el caso, va a imprimir este mensaje o va a realizar la operación que determinemos acá. Al realizarlo, aquí al yo ejecutarlo de nuevo, como pueden ver, yo no he llamado la función print en ningún momento aquí en mi código, pero sí lo llamé en la función del aquí al implementarla, y por eso me está diciendo se ha eliminado un libro. Y de esta forma ya sabemos que se eliminó de memoria, o sea, al menos un objeto de tipo libro. Y nada, básicamente le quería mostrar estos que son los que yo considero más importantes de manejar cuando estamos aprendiendo aquí Python y este tipo de métodos especiales que podemos definir dentro de nuestras propias clases. Ya en caso de que necesiten más adicionales, lo pueden obtener desde la librería, o sea, la documentación de Python. Pueden verificar todos los objetos, todos los métodos disponibles dentro de esta librería. Y nada, de mi parte eso es todo por este video y por esta sección de programación orientada a objetos. Y nada, nos vemos en el siguiente video. Adiós.